A continuación vamos a hablar del capítulo 7, competencia y evaluación de auditores. Este es el último capítulo que tiene la norma ISO 19011-2018, la norma que hemos estudiado relacionada con la ejecución de auditorías. Uno de los puntos que plantea este capítulo es el tema del comportamiento personal. Acá esto hace referencia a que los auditores deben poseer unos atributos que les permitan actuar de acuerdo a los principios de auditoría, esos principios que vimos en los primeros temas que hablamos de la ejecución de auditorías. Y esto es con el fin de que el comportamiento desarrollado durante el ejercicio de auditoría sea muy profesional y se puedan obtener unos buenos resultados. ¿Qué aspectos debe incluir este comportamiento profesional? Uno de ellos, el ser ético, es decir, que sus acciones sean justas, sean veraces, sean sinceras, sean muy honestas, sean también discretas. Es mantener ese actuar adecuado y justo en el desarrollo de la auditoría. De mente abierta. En los ejercicios de auditoría vamos a encontrar que cada organización interpreta la forma de aplicar los requisitos de la manera que considera más conveniente, y como auditores es importante siempre estar abierto a ver las cosas de una manera diferente. No por el hecho de que una empresa lo haga de una forma diferente a como lo vienen haciendo otras, no quiere decir que no se esté cumpliendo con un determinado requisito. Por tanto, allí es muy importante que el auditor tenga esa disposición a ver diferentes puntos de vista que tengan los diferentes auditados frente a cómo darle cumplimiento a un determinado requisito. No de otra forma sería un juicio imparcial, sino que podría llegar a verse sesgado por el criterio que tenga el auditor, queriendo que las cosas se le presenten de una determinada forma. Por tanto, el tema de tener mente abierta es algo que tenemos que tener muy presente todo el tiempo en los ejercicios de auditoría. También otra parte del comportamiento debe ser diplomático, y esto hace referencia a mantener la discreción en el trato con los individuos, tratar de llevar una relación de auditoría con los auditados muy cordial, muy amena, sin ningún tipo de palabras inadecuadas o comentarios que puedan llevar a que el auditado se sienta un poco ofendido o maltratado, y siempre manteniendo los lineamientos de la auditoría. Como auditores de pronto se pueden llegar a ver cosas o notar ciertos comportamientos, pero el auditor debe ser como muy reservado en esos temas y limitar sus comentarios a las evidencias desarrolladas frente a los documentos y toda la información que se está verificando, y de esa manera siempre se debe llevar las auditorías. Otro comportamiento, ser observador. Acá es importante para un auditor siempre mantenerse activamente observando todo el entorno, todo lo que está pasando a su alrededor. Cuando está haciéndose visita a campo y se están verificando las actividades, pues hay que estar como muy atento a todo lo que estamos viendo, todas las actividades, los comportamientos, porque en todo ello podemos determinar conformidad o no conformidad. También el ser perceptivo, es decir, que el auditor sea consciente y capaz de comprender las situaciones, como que tenga esa facilidad de entender todo lo que se le está mostrando y poder de esa manera desarrollar más a fondo el ejercicio de la auditoría
como ir intuyendo las cosas que están mostrándole, y esto le permita también tener mucho más foco en el desarrollo de su auditoría. También el auditor debe tener un comportamiento versátil, es decir, esto hace referencia a que se pueda adaptar fácilmente a diferentes situaciones que se puedan presentar, y esto es muy común en los ejercicios de auditoría. Si bien se hace una planificación, pueden aparecer muchas situaciones donde por algún motivo la persona que iba a ser auditada tuvo que atender alguna situación urgente dentro de la compañía, algún cliente que hizo alguna solicitud, o alguna situación particular que se pueda estar presentando, alguna falla de energía, alguna situación que lleve a retrasos en la programación. Entonces el auditor debe saber llevar esas situaciones e irse adaptando frente a esos posibles dificultades, obstáculos o inconvenientes que se puedan estar presentando en el desarrollo de la auditoría. También otro comportamiento, el ser tenaz, es decir, que se desarrolle toda la actividad con mucha persistencia, se enfoque en alcanzar los resultados. Como auditores es muy importante llegar al objetivo que sea uno trazado. Es decir, el objetivo es garantizar que se pueda tener una conclusión clara de si se están cumpliendo o no los requisitos. Pues como auditor tengo que hacer todo lo necesario para llegar a esa conclusión. Por tanto, si hay situaciones que generen duda, inquietud, hay que ahondar y hay que llegar hasta la raíz de la situación para poder tener la claridad y la seguridad de las decisiones que se están tomando en el desarrollo de la auditoría. Decisivo también está muy relacionado con el punto anterior. Acá esto trata de ser capaz de llegar a las conclusiones que se requieren basado en pues el razonamiento y el análisis que se está haciendo de la información. Entonces el auditor no puede quedarse como a medias y decir no, como no me quedó tan claro, no lo entendí, pues voy a más bien seguir con otro tema, o como esto está como muy largo y acá me voy a demorar, entonces no, dejémoslo así, más bien sigo con otra actividad. No, el auditor debe ir hasta el final, hasta llegar a concluir un determinado tema y tener la confianza y la seguridad de que es clara toda la información que está viendo respecto a cada tema. Autosuficiente, y esto está haciendo referencia a que el auditor sea capaz de actuar y funcionar de manera independiente mientras sigue interactuando pues con sus demás compañeros, con las demás personas. Como auditores muchas veces vamos a estar solos frente a un grupo de auditados o frente a un auditado, y el auditor debe estar en esa capacidad de tomar sus propias decisiones, de dirigir claramente el ejercicio de auditoría, de desarrollarlo en toda su extensión hasta concluir los temas que se requieren y poder continuar sin ningún inconveniente todo ese desarrollo de manera autónoma, que es algo que se va a dar muy frecuentemente. Otra característica, otro comportamiento es ser capaz de actuar con fortaleza. Esto es un punto importante porque en el desarrollo de las auditorías seguramente se van a encontrar situaciones donde se presentan incumplimientos a un determinado requisito, y podrían llegar a haber situaciones donde esos incumplimientos son de carácter mayor. Recuerden que habíamos hablado que las no conformidades podrían ser o menores o mayores. Si la no conformidad es de carácter mayor, seguramente va a causar ahí un proceso de acción correctiva por parte del auditado, y hasta tanto eso no se corrija, pues va a haber ahí un periodo que la certificación, llamémoslo así, va a quedar un poco ahí detenida, o el proceso como tal
de una certificación, hablando de una auditoría sobre todo de tercera parte. Por tanto, eso y el hecho de saber que es un incumplimiento total o algo muy significativo puede causar que el auditado se sienta como molesto, que pelee la no conformidad, que no la quiera aceptar y puede llevar a algún debate bastante acalorado. Entonces, acá lo que habla este comportamiento es que a pesar de esas situaciones que generan diferencias, desacuerdos, confrontaciones, que generalmente no son como las más aceptadas o populares dentro de un ejercicio de auditoría, como auditores hay que mantener esa fortaleza y hay que continuar con esas decisiones y esos resultados que está generando la auditoría. Otro punto importante, otro comportamiento, tiene que ver con ser abierto a la mejora. Y esto está muy asociado a que el auditor debe estar dispuesto a aprender de cada una de las situaciones. Como auditores, pues siempre van a haber aspectos a mejorar. Todos estamos siempre en un proceso de mejora continua. Y por tanto, no estaría bien pensar que como auditor se tiene la última palabra o que el auditor se las sabe todas, sino al contrario, que hay que desarrollar todo el ejercicio con toda la claridad y con toda la imparcialidad y equidad, pensando en que seguramente habrán situaciones donde hay que reconocer que hay muchos aspectos donde uno puede mejorar, donde uno puede de pronto cambiar ciertas actitudes o ciertos comportamientos en general que se tuvieron en un determinado momento en el desarrollo de la auditoría, de pronto alguna situación acalorada donde el auditor también de pronto no se supo controlar, alguna mala actitud que vio de parte de alguien y de pronto sesgue en algún momento la manera en que está actuando el auditor, en fin, siempre es importante como hacer ese análisis y reconocer que en todo ejercicio siempre habrá algo de lo cual se deba mejorar. Culturalmente sensible, esto es importantísimo porque siempre como auditores vamos a estar en una nueva familia, llamémoslo así. Cada vez que se va a una empresa, a una organización, pues es una familia, una manera de hacer las cosas, una cultura, unos comportamientos, y yo como auditor no puedo llegar a imponer mi cultura, sino que debo adaptarme y ser sensible frente a esa cultura. Hablemos por ejemplo de una persona de una ciudad principal como Bogotá que va a hacer una auditoría a una ciudad costera, hablemos de una ciudad como Cartagena, Barranquilla, y de pronto cuando define su plan de auditoría dice no, de 12 a 1 paramos y a la 1 retomamos y empezamos a hacer auditoría nuevamente hasta las 2 y de una en adelante. Pues resulta que culturalmente en las ciudades costeras generalmente el periodo de lapso del almuerzo va entre 12 y 2 de la tarde, generalmente son 2 horas. Por tanto, ya de primera mano empezar a decirle a la gente, no venga, no me importa que su horario sean 2 horas, yo voy a hacerlo a mi manera y necesito que estén acá a la 1 de la tarde. Claramente esto puede crear un choque en la auditoría, las personas van a sentir como, sí, como que no están respetando un poco su cultura y eso también puede causar cierta incomodidad y cierto malestar y un mal desarrollo de la auditoría. Por tanto, sí es importante negociar eso, llegar a acuerdos, mirar hasta dónde hay flexibilidad para hacerlo. La misma agenda de auditoría lo permite hacer y decir, ok, pues es generalmente 1 hora, pero listo, vamos a tomar las 2 horas y luego ajustamos un poco por la tarde o lo que sea. Entonces es importante ser un poco sensible con esa cultura, respetarla y buscar la manera de encontrarle una solución y desarrollar en la mejor manera la auditoría. Por último, otro comportamiento colaborador, y bueno, acá lo que se busca es que haya una interacción efectiva con las otras personas, que realmente el ejercicio se pueda desarrollar con mucha colaboración, incluido pues lo que tiene que ver con
con los miembros del equipo de auditoría y el personal que está siendo auditado. Siempre va a ser importante mantener esa cordialidad, ese buen trato, ese apoyo entre compañeros de equipo de auditoría y también esa colaboración con los auditados. Entonces, muchas veces el auditado, como les comentaba hace un momento, dice, mire, es que se me presentó algo hasta ahora, pero es posible que podamos correr mi auditoría ya no para hoy, sino para mañana, y hacer como ese tipo de cambios. Y quedaría de pronto un poco mal que el auditor dijera, no, yo no cambio el plan es así y lo tienen que cumplir y no me importa y tendrán que poner a alguien. ¿Sí? Habrán casos donde de pronto se presenta una situación de fuerza mayor, alguien se enferma y esa persona iba a estar en la auditoría, y pues hay que buscar la manera de gestionar la situación sin dejar de auditar lo que hay que auditar, ¿sí? Pero tampoco se puede ser tan inflexible o poco colaborador diciendo, no, yo necesito verlo es a él y si no está él entonces yo voy a poner una no conformidad porque no me atendió el director o el gerente o quien sea. No, hay que analizar cada situación y hay que buscar la manera de claramente garantizar que se cubra todas las actividades, los criterios de auditoría todos sean verificados, pero pues entendiendo las diferentes situaciones que se pueden presentar en un ejercicio de auditoría. Esos serían como los comportamientos que hay que tener en cuenta al momento de desarrollar las auditorías. Vamos a mirar estos aspectos relacionados con los conocimientos y habilidades que deben tener los auditores. Estos conocimientos son importantísimos para lograr los resultados que se esperan en las auditorías. Por tanto, al momento de seleccionar los auditores se deben tener muy en cuenta, y esto nos va a permitir llevar a cabo un buen resultado de ejercicio de auditoría. ¿Cuáles deben ser esos conocimientos? Hay unos conocimientos genéricos, unas habilidades que deberían tener los auditores. Algunas de ellas tienen que ver con principios, procesos, métodos de auditoría. Allí pues lo que se espera es que el auditor sea capaz de comprender diferentes tipos de riesgos y oportunidades, planificar y organizar su trabajo de manera efectiva, priorizar y enfocarse en asuntos importantes, comunicarse de manera efectiva tanto en forma oral como en forma escrita, recopilar información mediante las entrevistas que realice, escuchando, observando, revisando la información documentada, comprender también la idoneidad y las consecuencias de las diferentes técnicas de muestreo para el desarrollo de la auditoría, comprender y considerar las opiniones de los expertos técnicos que lo puedan estar apoyando, ser capaz de auditar un proceso de principio a fin, incluidas las relaciones que puede tener ese proceso con otros procesos, confirmar también la suficiencia e idoneidad de la evidencia que se le está presentando para asegurarse luego de las conclusiones que va a presentar en el desarrollo de la auditoría, realizar la documentación de las actividades de auditoría y de los hallazgos que se puedan haber presentado, así como los informes que se deben presentar. También pues mantener la confidencialidad y la seguridad de la información. En la parte de normas de sistemas de gestión, sin duda es importantísimo que el auditor conozca las normas, tenga conocimiento de los requisitos de las normas, comprenda cómo aplican estos estándares en las organizaciones y pueda desarrollar su ejercicio basado en esta información. También el tema de la organización y su contexto es importante en este tema, conocer cuáles son esas necesidades y expectativas de las partes interesadas que pueden impactar el sistema de gestión de la empresa, hacer un análisis del tipo de organización que se está auditando, cómo es su estructura, sus funciones, sus relaciones, de tal forma que también se tenga en cuenta aspectos culturales, sociales de la organización, los requisitos legales y
reglamentarios que se puedan aplicar a la organización que se está auditando. Sin duda, auditar una organización y no conocer sus requisitos legales hace que la auditoría se quede bastante corta en su ejecución, en su desarrollo. Por tanto, siempre que se va a auditar una organización es importante hacer un análisis de cuáles son esos requisitos de ley que tienen mayor relevancia y mayor impacto e incluirlos en los ejercicios de auditoría. Ahora miremos otros tipos de conocimientos, en este caso disciplina y competencia sectorial específica. Esto básicamente hace referencia a que el auditor debe tener esa competencia en el sector que va a auditar. Si yo voy a auditar una empresa de vigilancia y soy médico y nunca he trabajado en vigilancia, pues como que el tema de la medicina con la vigilancia no tienen mucho que ver. Entonces no voy a poder mirar en detalle o a profundidad las actividades del tipo de organización que voy a ver porque no conozco ese sector, porque no hace parte de mi competencia, de mi experiencia. Por tanto, siempre es importante, si bien no todos los auditores tienen que ser expertos en el sector o tienen que tener experiencia en el sector, sí alguien dentro del equipo auditor debe tener esa experiencia y solo así se podrá garantizar que haya un desarrollo detallado y profundo del ejercicio de auditoría. También hay unas competencias que debe tener el líder del equipo de auditoría. Recordemos que esta es la persona que debe planificar la auditoría, asignar las tareas de auditoría a los diferentes miembros de su equipo auditor, discutir cuestiones estratégicas con la alta dirección del auditado por si se debe determinar alguna situación que sea un problema y evaluar cuáles son los riesgos que se pueden presentar. Desarrollar y mantener una relación de trabajo colaborativa entre los miembros del equipo auditor. Y también podemos encontrar acá como parte de sus actividades que va a ser quien represente al equipo de auditoría en todas las comunicaciones que se tengan con el auditado, y debe ser quien promueva que los auditores lleven a cabo las conclusiones y logren ese objetivo que se ha planteado dentro del ejercicio de auditoría, y al final debe ser quien prepare y complete el informe de auditoría. Entonces todas sus habilidades deben estar alrededor de estos temas. También hay unas competencias y habilidades para auditar múltiples disciplinas. Cuando se va a auditar de pronto varias normas en una auditoría combinada, vamos a auditar por ejemplo ISO 9001 e ISO 18788, pues estos auditores, estas personas deben tener unas habilidades, unas competencias, comprender las interacciones que puede haber entre estas múltiples normas o disciplinas y los puntos en común que hay en las mismas. Deben comprender los requisitos de cada uno de esos estándares y entender hasta dónde va cada uno de estos estándares que se van a auditar. Al final de los ejercicios de auditoría debería hacerse un proceso de evaluación donde se pueda determinar cómo fue el desarrollo de cada uno de los auditores, cómo fue su desempeño en el ejercicio, y a partir de ello generar los planes de mejora que apliquen para procurar que cada vez que se vaya a hacer un nuevo ejercicio, pues estas personas tengan un mayor desarrollo de sus habilidades, de sus capacidades, y que el resultado que se entregue en el ejercicio de las auditorías cada vez sea muchísimo más profundo, más completo.